En la mañana de Mercado Visión tengo el placer de recibir al licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne. ¿Cómo te va, Miguel, tanto tiempo? Buen día. Buenos días, muy bien, por suerte. Me alegro mucho, Miguel. Bueno, estaba leyendo Valor Carne y hacen referencia allí en un apartado, en cabeza de la página, sobre lo que significaron las exportaciones de enero, que comparadas con diciembre, ya en caída en diciembre, volvieron a bajar, pero claro, es positivo el dato si lo comparamos con respecto a enero del año pasado, ¿no? Sí, sí, esto es, digamos, una trampita que suelen tener los datos en el sentido de cómo interpretarlos. Es decir, contra diciembre sigue una tendencia de 2 meses de una caída, pero todavía son números superiores a los de 12 meses atrás, que es una comparación absolutamente válida. Eh, yo creo que no va a pasar a mayores en el sentido de continuar con esta tendencia descendente tan fuerte, eh, pero también hay que tener en cuenta que el próximo dato, es decir, el que corresponde al febrero que acaba de terminar este fin de semana, es un mes más corto, así que es posible que dé todavía algún número bajo, pero digamos que claramente la industria exportadora está atravesando dificultades, especialmente en los últimos meses. Hay una cierta inconsistencia entre los precios que está teniendo la hacienda y la capacidad de pago de los principales mercados de la Argentina. Si bien es cierto que en contra de esta tendencia, en las últimas semanas ha habido una valorización interesante de la cuota Hilton, que estuvo destruida la mayor parte del tiempo desde que se desató la pandemia y las medidas de cuarentena que fueron tomando la mayor parte de los países en Europa, que afectó enormemente la capacidad de pago de los europeos, y esto se transformó en un problema muy serio para la Argentina. Esto estaría empezando a revertirse y todo va a depender de cómo evolucione el camino hacia la primavera y el verano, y fundamentalmente cómo avance la vacunación en Europa, que está teniendo problemas bastante serios. Sí, bueno, como acá, allá también hay alguna que otra dificultad por el tema de la vacunación, que podría ser un poco la llave para dinamizar mucho más el comercio en todo aspecto. Miguel, ¿cuánto está valorizando hoy Europa por la cuota Hilton en el producto? Está entre 13 y 13.500 dólares, que es un número que quizás está un poquito arriba del promedio de los últimos años, pero es considerablemente más alto de lo que ha estado desde mediados del año pasado, que ha llegado a tocar por debajo de los 7.000 dólares. Inclusive en diciembre se dio la situación insólita donde el promedio de la tonelada enfriada del trasero exportada a Europa fue inferior al promedio de la tonelada del delantero que se exportó a Israel. Yo creo que esto no ha sucedido jamás en la vida, y son fenómenos que se desprenden de esta pandemia, ¿no? Intuyo que por lo que estabas expresando en la primera parte de la charla, que la industria tiene inconvenientes a la hora de cerrar números para convalidar lo que está pagando en la actualidad por el novillo, por la materia prima. ¿Esto es así, Miguel? Sí, hace varios meses, perdón, hace varias semanas que la industria está teniendo dificultades crecientes. El novillo apto para Hilton no ha dejado de crecer en todo este periodo, básicamente desde octubre. Ha habido un aumento del 60% en pesos y del 37% en dólares en estos 5 meses.
en el último trimestre del año y los 2 primeros meses del actual. Y si lo comparamos con moneda constante, este novillo debe estar, no sé si en el techo de los últimos tiempos, pero debe estar, comparado con los últimos años, en una muy buena posición. ¿Tenés el dato ese, Miguel? Sí, terminó febrero superando al número de diciembre que nosotros habíamos detectado como el más alto en 60 años, es decir, que ahora estamos en ese nivel. Y otra cosa para decir en este sentido es que en el pasado muchas veces el precio pico de un periodo bastante largo se daba en un mes y ya después al siguiente caía. Acá estamos atravesando un trimestre completo, diciembre, enero y febrero, donde el precio está en este nivel máximo de muchas décadas. Qué impacto. Bueno, esto es muy bienvenido, me imagino, para el primer eslabón de la cadena, teniendo en cuenta que además no te obliga a la situación, pero amerita que puedas llevar tu actividad productiva a un animal más pesado, teniendo en cuenta que ya no es tanta la diferencia respecto de un animal liviano, aún con mucho menos oferta en macho de ese animal liviano, ¿no? En los últimos tiempos. Efectivamente, también hay una aclaración que yo hago en mis análisis y es que este tema del precio más alto en 60 años no tiene una relación directa para permitir interpretar si el margen de los ganaderos es también extraordinariamente alto o no, porque la verdad que en tantas décadas ha cambiado mucho la estructura de costos y es muy difícil proyectarlo. Entonces, este es un elemento suelto que se ha medido y que está indicando este nivel, pero no hay que estirarlo como para tener interpretaciones a partir de eso. Y a nivel regional, Miguel, ¿cómo estamos parados con el precio del novillo? Eh, en las últimas semanas se han venido alineando los precios de los 4 países miembros del Mercosur y los 4 en forma proporcional, todos exportadores de carnes, en el eje, yo diría, de entre 250 y 260. La semana pasada Uruguay y la Argentina estaban en 360. Eh, Uruguay y la Argentina estaban parejas en 360, Brasil estaba en 370, Uruguay había bajado un poco a 235, pero hay un alineamiento bastante importante entre las 4 ganaderías. Ha habido una noticia muy importante para la Argentina ganadera en las últimas semanas que derivó de la visita oficial del presidente Alberto Fernández a México, que anunció la apertura para el mercado de la carne argentina en situación similar a Uruguay. ¿Qué análisis se puede hacer de esto, Miguel? Bueno, todo avance, yo soy un fuerte creyente en que todo avance y apertura en materia sanitaria es una muy buena noticia para la Argentina porque eso es lo que nosotros necesitamos como para tener una base que permita un desarrollo sostenido del sector. Entonces, en este sentido, mi primer comentario es una felicitación y una celebración por este logro de un país que ha sido históricamente muy cerrado, tanto que ni siquiera aceptó la carne argentina durante el tiempo en que la Argentina estuvo considerada internacionalmente como libre de aftosa sin vacunación, años 1999 y 2000. Ni siquiera en esa época México había abierto sus fronteras para la carne argentina, con lo que esto realmente es una sorpresa, una muy buena sorpresa. Uno puede decir con el diario del Libre, bueno, qué lástima que no había sido mucho antes la apertura, porque lo cierto es que en estos 20 años México, a raíz del pacto comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá, logró tener un cierto desarrollo de la ganadería, pero fundamentalmente empezó a tener exportaciones cada vez más altas e importaciones cada vez más bajas,
por el diferencial de precios que existe entre México y Estados Unidos y el poder de compra de una y otra sociedad, con lo que hoy en día es un exportador de cierto nivel, al tiempo que es un importador menos importante de lo que había sido en su momento. Pero de todas maneras hay que darle la bienvenida a esta decisión y hay que desear que rápidamente se pongan de acuerdo los servicios sanitarios de ambos países para poder implementar los protocolos y para tener todo como para lanzar efectivamente los embarques. La inquietud pasa por el nivel de demanda que hay sobre la materia prima en el mercado interno, tanto de gordo como de invernada. Sabemos que febrero, marzo son años complicados para aquellos que observan los precios y los miran con detenimiento, pensando en lo que puede llegar a repercutir en el bolsillo del resto de los argentinos. ¿Vos crees que esto tiene que ver con una cuestión de estacionalidad, Miguel, o hay alguna otra alternativa o algún otro motivo para explicar lo que está pasando con esta demanda? Yo estoy bastante sorprendido con lo que ha pasado con el precio de la hacienda en estos últimos 5 meses. Yo no creía posible que en medio de la situación más crítica desde el punto de vista económico que ha tenido la Argentina en muchísimas décadas, el precio de esta mercadería pudiera crecer de la forma que lo hizo. Y sin embargo lo hizo. Febrero, como vos bien apuntabas, tiene una estacionalidad a favor del precio del novillo, es decir, que esto estaría ayudando un poco a sostener este alto nivel que yo mencionaba anteriormente. Yo que soy un poco, digamos, dentro de mi característica de analista, soy un poco más crítico, pienso que el mercado no debería sostener los tan altos precios actuales de la hacienda, porque ni la demanda interna ni la demanda externa lo justifican. Y sin embargo, es inobjetable que la relación entre oferta y demanda, que yo siempre destaco que en este renglón es muy transparente y competitiva, es decir, que no estoy sugiriendo de ninguna manera que puede haber alguna maniobra para que haya sucedido lo que sucedió, está indicando que para las cantidades ofertadas la demanda todavía sigue presionando más allá de la situación económica que sufre la demanda del mercado interno o la situación de los que demandan para exportación, que yo comentaba hace un ratito, que estaba muy endeble, no muy endeble, está con un margen muy poco atractivo o incluso negativo. Pero, mientras tanto, por supuesto, se siguen operando, se siguen con las exportaciones. Es decir, que en mi análisis, lo más probable es que estos tan altos precios en términos reales logrados en diciembre, enero y febrero no se puedan sostener. Pero, digamos, nadie tiene la bola de cristal y pueden suceder cosas, pero esta es la situación tal como la veo desde el día de hoy. Miguel, tengo la última inquietud y no puedo dejar de lado lo que está pasando con la planta del frigorífico Arrevif de Pérez Millán. La noticia que tenemos es que hasta las 6:30 de la mañana de hoy la planta seguía tomada. Hugo Borrell había anunciado el viernes el cierre de esta planta debido a esta protesta sindical. ¿Suponés que este es un hecho puntual que tiene que ver con Arrevif allí en Pérez Millán o puede llegar a darse una situación que venga en cadena en relación a otras plantas frigoríficas? ¿Qué evaluación haces de esto que se está dando allí? Yo creo que esto tiene mucho que ver con esta situación de tan poco conveniente que está atravesando la industria frigorífica, que al bajar su nivel de actividad hace que muchas remuneraciones del personal que están asociados
al nivel de producción y de productividad, también se resientan y generen un malestar que a veces puede llevar a una situación como esta. Entonces, claramente esta situación en la que entró la industria exportadora puede llegar a generar esto, y también depende de cómo se maneje o también de un factor suerte con respecto a las relaciones sindicales y laborales en las diversas plantas. A veces la sangre no llega al río, pero a veces sí lo hace. Valoramos mucho, como siempre, tu aporte, Miguel. Un abrazo y un placer, como siempre, tenerte aquí en la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. Muchísimas gracias, Silvio. Un saludo a la audiencia. Gracias, muy amable. Impecable, como de costumbre, Miguel Gorelick, director de Valor Carne, charlando con nosotros de todos los temas vinculados a la actividad pecuaria en la Argentina y el mundo. Pausa breve, regresamos en un minuto.